Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días. Esperamos que estén muy bien ahí en su casa, que estén cómodos. Hoy tengo el privilegio de acompañarlos, de estar con ustedes compartiendo la palabra. Y bueno, para los que tal vez no me conocen, mi nombre es Fabián Hernández y hago parte del staff de la iglesia hace ya aproximadamente unos 10 años. Y estoy en la iglesia hace 12 años aproximadamente, ya casi 13. Y nada, como les digo, hoy tengo el gusto de estar aquí con ustedes. Para iniciar, quisiera pedirles que estuviéramos enfocados y en modo servicio. Tal vez esto nos recuerda un poco lo que fue la pandemia y digamos que vivimos varias experiencias. Podíamos estar o muy conectados o tal vez con el servicio de fondo, por ahí sonando en el televisor o en el celular, mientras tal vez sigo cocinando, haciendo oficio, etcétera, etcétera. Pero quisiera que hoy, y espero que ya varios lo hayan hecho, estemos en esa conciencia de que estamos en la iglesia, estamos todos desde casa, pero estamos en ese tiempo que apartamos para Él. Y pues por ende la idea es que tengamos esta actitud para poder recibir de la mejor manera. Y hablando de su casa, literalmente continuamos con nuestra serie Su casa, mi casa. Y creo que esta serie nos ha traído mucha revelación a todos. Hablaba con el pastor hace unos días que tal vez son temas que uno pensaría son muy básicos, entre comillas, pero son principios que a veces por lo básico que pensamos que son, los olvidamos, dejamos de estar muy pendientes, de estar revisando cómo nos estamos comportando respecto a la casa de Dios y cómo le estamos dando prioridad en nuestra vida, que tal vez empezamos a cometer cosas o a hacer cosas que no vengan mucho en línea con lo que Él espera que sea nuestro compromiso hacia su casa. Esta serie para mí en lo personal ha sido una bendición y espero que para ustedes también. Y hoy digamos que el tema que me correspondió dentro de los que decidimos para esta serie es un tema que me pega mucho a nivel personal y para eso quisiera contarles un poco sobre la historia de cómo mi esposa y yo llegamos aquí a la iglesia hace 12 años, como les contaba ahorita. Nosotros, para que no tengan que hacer cuentas, nosotros actualmente tenemos 38 años y llevamos 20 años, perdón mi amor si revelé de tu edad, pero tenemos la misma edad y tenemos 38. Y nosotros llevamos de cristianos 20 años. Tal vez de niños, cuando teníamos como 12, 13 años, cada uno por su cuenta, tuvo un acercamiento hacia la iglesia, pero por diferentes circunstancias, digamos que no continuamos. Y ya cuando nosotros nos ennoviamos a los 17 años que nos ennoviamos, sí, todo ese tiempo llevamos juntos. Entonces, nos ennoviamos y cada uno... A ver, cuando uno viene a la iglesia, uno de una u otra forma, así no se ha comprometido del todo, éramos muy niños, igual tiene unos principios que recibe y después uno no sirve para el mundo, la verdad, uno queda arruinado para el mundo y eso es algo que es muy bueno. Entonces también nosotros tenemos esa conciencia de que teníamos que volver, que teníamos que regresar. Y cuando teníamos 17 años empezamos a hablar de ese tema y nos empezamos a involucrar de nuevo en la iglesia. Y cuando teníamos 18 años, yo me acuerdo que eso fue como en junio del 2005, si no estoy mal, fuimos a un encuentro que es muy similar a lo que hacemos acá en el Kairos. Tuvimos este encuentro, literalmente pues eso transformó nuestras vidas y empezamos como nuestro caminar con Dios. Empezamos en esta iglesia donde estábamos, en esta iglesia duramos pues 7 años, hasta los 24, 25 años, que fue que nos vinimos acá para Semillas, pero quisiera contarles cómo fue nuestro antes y cómo fue nuestro después de haber llegado acá. No por cómo era la iglesia, sino cómo fue nuestra actitud hacia la iglesia y cómo eso marcó nuestras vidas y cómo fue la diferencia de un lado y del otro. Entonces, como les digo, fuimos al encuentro a los 18 años, duramos los 7 años y evidentemente vivimos muchas cosas porque pues estábamos siendo expuestos a la palabra cada domingo, estábamos empezando a desarrollar también una vida devocional, estábamos expuestos a la presencia de Dios. Pero había algo y es que nosotros no servíamos. Nosotros nunca supimos lo que fue en 7 años servir. Es más, como para nosotros fue nuestra primera iglesia, nosotros no teníamos la conciencia de que en la iglesia se servía. Es más, creo que jamás nos preguntamos toda esta gente que está haciendo aquí cosas, ¿qué? ¿Trabajar acá? ¿O cómo será el tema? O sea, nunca vimos como esa necesidad. Tal vez en esta iglesia donde estábamos no se hablaba mucho del tema, como tal vez sí lo tenemos acá un poco más en cuenta. Pero lo que les digo, jamás ni siquiera tampoco de nosotros hubo como, oiga, ¿cómo podremos ayudar de alguna manera? ¿Cómo podemos llevar esto a otro nivel? Ahora, había algo que hasta pena me da aceptarlo
y es nosotros siendo músicos, nosotros somos músicos de profesión los dos, nosotros en el servicio, allá habían muchas reuniones porque la iglesia es muy grande y digamos que estábamos distribuidos por ministerios, entonces decían a los pastores tal y tal, los de ese ministerio van en la reunión de las 8, esos otros en la de las 10, estos otros en la de las 2, de las 4, había otra el sábado, había muchas reuniones. A nosotros nos correspondía, si no estoy mal, creo que era la reunión de las 10 y nosotros honestamente llegábamos casi a las 11 porque decíamos, es que ahorita está como la alabanza y eso, y pues llegamos a la predicación, que es lo importante. Obviamente terriblemente mal, o sea, aún siendo músicos y como músicos, de hecho, desde que arrancamos nosotros decidimos enfocar nuestro talento y todo nuestro trabajo hacia Dios, hicimos como un voto en que no íbamos a trabajar en la música secular, etcétera. Desde esa edad, y pues hemos visto de allá acá 20 años el respaldo de Dios de una manera increíble, pero ahí la verdad yo digo, Dios es muy paciente, nosotros no valorábamos lo que era el tiempo de la alabanza, de la adoración, para nosotros ni siquiera era importante, entonces como les digo, llegábamos apenas a la predicación, no entendíamos lo que era ni siquiera adorar a través de la música, y la verdad no le dábamos mucha prioridad a las cosas de la iglesia. Ya también existía algo similar acá, como los grupos de vida, allá se llamaban células. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros éramos músicos, como les digo, y a veces el arte de un músico no está como en estudiar su instrumento, sino en tratar de cuadrar ensayos, porque todo el mundo no puede, entonces que el baterista puede hasta ahora, pero el bajista no puede, pero ensayar incompletos es muy feo. Entonces, nosotros, cada vez que teníamos nuestro grupo de vida o nuestra célula, nosotros nunca le dimos prioridad a ese espacio en la semana. Para nosotros siempre era un espacio del cual podíamos echar mano cuando necesitáramos hacer cualquier cosa de nuestro trabajo o aún de proyectos que tuviéramos. Entonces, pues claro, las faltas en asistencia al grupo pues eran bastantes porque vamos a tener ensayo para un concierto en X lado. No, yo no puedo, listo, habilitábamos de una vez el espacio del grupo. La verdad, teníamos unos líderes muy pacientes, yo creo. Pero también por lo mismo, como empezamos a tocar también en el contexto cristiano, empezamos a tocar muy seguido y a salir y a viajar mucho. Y había una temporada en que nos la pasábamos en una iglesia diferente literalmente cada domingo, porque pues estábamos tocando con bandas que iban de gira como por iglesias en diferentes partes de la ciudad o del país. Entonces la verdad que no sentíamos como una conexión, por eso les digo, no por la casa, sino por nosotros y nuestra actitud hacia eso. Entonces alguna vez nos invitaron a un concierto, yo me acuerdo, eso fue como por el año 2012 aproximadamente. Nosotros llegamos a Semilla en enero del 2013. En el 2012 nos invitan a un concierto de Marcos Brunet. Nosotros no teníamos ni idea quién era él. Nosotros trabajábamos desde esa época ya para el Instituto Canción, o estábamos por empezar a trabajar, no recuerdo muy bien. Creo que Nata ya trabajaba, yo entré a trabajar después. Y lo que les digo, músicos cristianos, y no entendíamos lo que era la adoración a través de la música. Todos tenemos acá claro que la adoración es mucho más que música, pero sabemos que con la música podemos adorar de una manera muy especial, y para nosotros dedicándonos a eso no era una revelación que hubiéramos tenido. En esa época fuimos a ese concierto y la verdad que nos cambió la vida. Yo sentí como si a mí me hubieran sumergido en algo. Yo decía, ¿qué es esto? Y experimenté la presencia de Dios de una manera que nunca la he experimentado ni en mi casa, ni en mis tiempos devocional, ni en mi iglesia. Y insisto, no porque ya no se hiciera, sino porque mi actitud no era la correcta cuando estaba asistiendo. Que con Nata dijimos, ¿qué es esto? Esto yo lo quiero, esto es algo que vale la pena por lo que luchar. Hagamos ajustes en nuestras vidas y empecemos a luchar hacia eso. Entonces en esa época en la ciudad se empezó a levantar un movimiento muy fuerte de adoración en esa época, donde habían diferentes bandas y nosotros tocábamos con algunas, bueno, de hecho varias, pero no teníamos como una fija, pero sí producíamos la música de varias de estas bandas que se estaban levantando en esa época acá en Bogotá. Entonces hubo un ministerio que se levantó en la época que quería discipular un poco en este tema de la adoración y de la intimidad con Dios a estas bandas. Y hacían retiros en una montaña donde literalmente se iban un día entero a estar orando, ayunando, y nos invitaron, nos decían, ustedes tal vez no están como partes o cabezas de una banda, pero están involucrados en muchos ministerios, pues por lo que están tocando con ellos y están produciendo para ellos. Entonces nos invitaron. Cuando vamos a este lugar, pues nada, tenemos un tiempo de adoración que literalmente eso parecía como un cuarto del tiempo.
uno entraba, empezaba a orar y uno se perdía. O sea, pasaban 2, 3 horas, uno no sabía qué horas habían pasado 3 horas, no nos daba cansancio, no nos daba hambre, con eso les digo todo. Y en serio decíamos, ¿qué es esto? Y de verdad tuvimos un tiempo muy, muy especial. Y en ese retiro, un pastor que la verdad no nos conocíamos con él, era la primera vez que nos veíamos, me tomó a un lado. No, primero su hija nos da una palabra y nos empezó a hablar sobre un tema de propósito de nosotros dos. Algo que nos hizo muchísimo sentido, pero que jamás, que nos sorprendió mucho a la vez. Era una cosa que nosotros no esperábamos que nos dijera, pero cuando los dijeron dijimos, oiga, sí, yo como que sí quiero caminar hacia ese lado. Y después cuando salimos de ahí, este pastor, que era el papá de la chica que nos da la palabra, me toma a mí a un lado y me dice, quiero hablar contigo, tengo una palabra de Dios para ti. Y lo que él me dice es, normalmente en un embarazo, quien queda embarazada es la mujer, ¿no? Y es donde viene como ese fruto del amor y todo el tema. Me dice, pero a nivel espiritual, el primero que se debe embarazar es el hombre, que es la cabeza de la relación. Entonces él me estaba diciendo, tú tienes que embarazarte y estar debajo de la visión correcta para embarazarte de eso y para que como familia puedan dar fruto. ¿Y qué? ¿Cómo? Entonces como que lo analizamos, lo revisamos todo. En cierto punto me dio a entender que nosotros no estábamos conectados de una manera intencional con nada para estar trabajando en línea de alguna visión, para en esa visión poder nosotros dar el fruto que Dios espera de acuerdo al propósito que nos entregó. Entonces ahí empezaron las dudas. Oiga, ¿tendrá que ver con la iglesia? ¿Será que yo me tengo que cambiar de iglesia? ¿Qué está pasando? Y ahí empezó un proceso muy bonito con Dios, donde efectivamente el sentir que empezó a venir fue, es necesario un cambio de iglesia, pero para mí vinieron varias cosas a la cabeza. Uno, Dios nos quería llevar a un tema de conciencia, donde nosotros tomáramos esta decisión, no porque dijéramos, es que en esta iglesia no encontré X, en esta iglesia no encontré Y, sino en esa iglesia no encontré todo eso que no encontré porque yo nunca me conecté de una manera intencional para verdaderamente verlo. Entonces Dios nos llevó como a sanar en nuestro corazón y aún a pedir perdón en todo lo que teníamos que pedir perdón. Y una cosa que yo le dije a Dios, a ver, en la iglesia donde estábamos, pensar en un cambio de iglesia era un tema bastante delicado. Y evidentemente pues así habíamos sido formados y mi esposa digamos que no le encantan mucho los cambios. Entonces, y más con un tema así que consideramos que un tema de un cambio de iglesia es un tema bastante delicado y ahorita vamos a ir hablando un poco más sobre eso. Entonces yo le dije a Dios, ok Dios, tú me hablaste, siento que es por ahí, ella es tu hija, tú encárgate de ella, yo no voy a ir a decirle que nos vamos a ir para ningún lado, esa pelea no la voy a tener yo, tú tienes que hablarle a ella. Porque evidentemente yo sabía que yo apenas le tocara el tema, ella lo primero que me va a decir es no, eso no está bien, eso no es como nosotros lo hacemos, olvídate de eso. Pero yo sí tenía esa vaina acá adentro de que Dios me estaba hablando en esa línea. Ahora, empezamos un proceso muy chévere donde literalmente lo que yo hice fue intensificar un montón mis tiempos de oración. Yo de verdad me encerraba. Estábamos recién casados, nosotros nos casamos en el 2011, en diciembre del 2011, y les estoy hablando que esto fue en tal vez mediados de 2012, hacia finales, como segundo semestre de 2012, más bien como hacia septiembre, octubre, diría yo. Y empezamos a orar. Y yo de verdad empecé a orar de una manera donde yo dije, Señor, yo quiero hacer las cosas a tu manera. Yo no quiero tomar una decisión a la carrera por una emoción. Yo sabía que esa decisión que yo tomara iba a afectar no solo a mí, sino a mi esposa y a nuestros futuros hijos, en este caso hijas, porque al día de hoy tenemos 3 hijas. Y yo le decía a Dios, yo sé que es una decisión muy trascendental. Yo decía, yo no quiero hacerlo con mucho cuidado y que sea tu voluntad. Entonces nada, empecé a orar, Dios me dio un par de palabras y yo decía, ok, listo. Entonces dijimos, ¿qué sigue? Vamos a hablar con nuestros líderes. Entonces fuimos a hablar con nuestros líderes porque evidentemente también en este lugar, en esta iglesia había algo que me parece muy chévere. Cuando se mantiene en un punto sano es algo que es vital para nuestra vida y es tener el respeto por la autoridad, ¿sí? Es decidir voluntariamente uno someterse y tener unos líderes y honrarlos como las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Entonces dijimos, ok, queremos comentarles. Entonces fuimos, bueno, don líderes, ¿cómo les va? Queremos contarles que Dios nos ha venido hablando esto. Dios ya venía ahí como tocando un poquito el corazón de Nati y como hablándole el tema, pero ella no estaba como en un 100% así decidida. El caso es que
avanzamos, hablamos con ellos y ellos nos dijeron, ok, lo mejor es que ustedes hablen con los pastores. Ahora, no estoy criticando el sistema para nada, o sea, estoy contando cómo fue el tema. Los pastores ni siquiera nos conocían. O sea, ellos no, yo creo que si nos veían por la calle, no sabían quiénes éramos, no sabían nuestro nombre, no sabían nuestro apellido, no sabían nada de nuestro contexto. Y yo nunca voy a decir que se obró de mala manera, sé que siempre tal vez la motivación es el amor y el cuidado y siempre quiero pensar lo mejor. Pero lo que nos dicen ellos al escuchar lo que nosotros nos dijimos es, usted tiene que ir y morir a todo eso, vaya y lleve todo eso a la cruz, o sea, no, o sea, entierre todo eso, eso está súper mal. Entonces me dicen, el pastor me dice, ¿cómo es que te llamas tuyo, Fabián? ¿Pero cómo es que es tu apellido? Hernández. Eso, es como que tú me vinieras a decir que ahora no eres Hernández sino Pérez, eso no se puede, eso es ilógico, eso no. Entonces claro, yo entro en un conflicto donde digo, siento que Dios me está hablando, pero mis autoridades, a las cuales quiero honrar, porque la palabra también dice que necesito honrarlas, me están diciendo que eso no es así, que estoy equivocado. ¿Qué hago, Señor? Entonces, la verdad, viene un tiempo de aún dudar si estoy escuchando la voz de Dios o no la estoy escuchando. Y empiezan a ir ahí como un tire y afloje en eso. Y yo dije, nada, pues yo lo que me acuerdo que le diré a Dios fue, Señor, tú eres el mismo Dios de ellos, eres mi mismo Dios, eres el mismo Dios de mi esposa. Si es tu voluntad que esto pase de esta manera, como me has hablado a mí, necesito que le hables a ellos y que todos estemos en la misma página para yo no estar infringiendo tampoco ninguna cosa. Ahora empiezo a orar y Dios me da una palabra en 1 Corintios 12, versículos 14 al 20. Y quiero que lo veamos, aquí los voy a leer en Reina Valera, 1 Corintios 12, versículos 14 al 20. Dice, además, aquí está hablando del cuerpo de la iglesia, sí, está hablando como de cada una de sus partes. Dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Dice, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Y aquí viene la parte más importante, dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Y dije, wow. Y después dice como versículo 19, porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Básicamente lo que me estaba diciendo es como, ok, yo soy el que pongo cada pieza en mi cuerpo donde yo la necesito. Y ahí también donde empezamos a entender un montón lo que también nuestro pastor nos enseña, es el tema de tener una visión de reino, no una visión cerrada solo hacia la iglesia donde estamos. Existen varias iglesias y estas varias iglesias conforman el cuerpo de Cristo y Él le tiene asignaciones diferentes a cada una de estas iglesias, le tiene visiones asignadas a cada una de esas iglesias con un objetivo muy claro y por ende Él está mandando ciertas personas y Él las está estableciendo en estas iglesias para que se pueda llegar a cumplir lo que Él necesita que se cumpla en la vida de cada quien y a nivel general como iglesia. Entonces, por eso es que no hay cosas que, no, es que Semillas no hace mucho obra social, no vamos tanto al Bronx a recuperar indigentes. ¿Eso está mal? No, está increíblemente bien, pero no es nuestra asignación. Hay otra parte del cuerpo encargada de esa. Entonces, el pastor alguna vez da un ejemplo que suena un poco chistoso, pero es muy cierto. Y decía, si usted es una célula de nariz y está en un riñón, todo le va a valer orines. Entonces, ¿el riñón está mal? ¿O la nariz está mal? No, usted está en el lugar equivocado. Entonces, claro, a mí se me conecta esto con la palabra que me había dado este otro pastor de estar debajo de la cobertura correcta para poder embarazarme de esa visión y dar el fruto que Dios estaba esperando de nosotros como matrimonio. Entonces, empiezo a orar y digo, ok, aquí Dios me está confirmando esto y me está diciendo, ok, Él es el que se encarga de poner a cada quien la parte del cuerpo que Él quiera. Entonces, seguimos orando y hablamos otra vez con nuestros líderes directos y le dijimos, vean, estamos orando, Dios nos habló esto. Y ellos dijeron, nosotros también estuvimos orando y Dios también nos habló. Y Dios también nos dijo que sí, que es bueno que ustedes se muevan. Y nos comentaron que ellos estuvieron hablando con sus líderes directos, que no eran los pastores, sino tenían otros líderes directos antes de los pastores. Y estos líderes les dijeron una cosa que en parte es lo que va a marcar el centro de este mensaje. Y ellos dijeron, vean, ellos tienen un buen corazón, son buenas personas, están ahí cuando pueden, etcétera, etcétera. El problema con ellos, por el cual no hemos visto el fruto deseado, es que ellos no se han plantado en la iglesia. Ellos asisten, mas no se han plantado. Entonces, claro, a mí empezó a hacerme
absolutamente todo clic, como claro, yo estuve aquí, pero estuve asistiendo, pero nunca yo fui intencional en decir, me quiero plantar, me quiero conectar para saber cómo. Entonces yo estaba yendo a una iglesia, pero estaba igual en el aire. Y muchas veces eso nos pasa a muchos de nosotros y decimos, no, es que en esta iglesia como que no se predica bien la palabra, no, es que aquí no hay como alimento, no, es que aquí no hay como, tal vez soy yo el que no estoy sembrado de la manera que debo, honrando lo que está puesto en la casa para poder alimentarme verdaderamente de lo que Dios me quiere entregar. ¿Verdad? Entonces, eso era nuestra situación tal cual. Entonces, hablamos con ellos, entonces claro, a mí ya me dio como mucha más paz saber que mis líderes también oraron, supieron eso. Encontramos el por qué no estábamos viendo cosas acá y sabíamos entonces que teníamos que empezar el movimiento hacia Casa Semillas. En esa época, la iglesia donde veníamos era una iglesia súper grande, con una producción súper profesional, cámaras de televisión, etcétera, etcétera. Cuando llegamos a Semillas, claro, el cambio, para los que no saben, yo soy el productor aquí de la iglesia. Entonces, honestamente, es un tema que para mí es importante también, evidentemente nunca más importante que la presencia de Dios y todo lo demás, pero pues para mí era importante y estaba acostumbrado a eso. Cuando llegamos a Semillas dijimos, nos invitaron a una serie que hizo el pastor a finales del 2012 sobre los últimos tiempos. Entonces decidimos ir una vez, Nata casi no va porque Nata me decía, nosotros tenemos nuestra iglesia, no tenemos por qué estar yendo a otra iglesia, posición que le aplaudo. Y estaba muy bien, ahora yo tenía otra cosa en el corazón y estábamos hablando otro tema ahí. Fuimos a la iglesia y claro, era la sede de la 134, pues era una iglesia muy pequeñita. Ya después cuando nosotros empezamos a servir en esa sede, yo literalmente me pegaba en la cabeza con las luces, o sea, porque pues era muy bajita. Todos los chicos que ustedes ven aquí, la mayoría eran niños de colegio, literal. Ani, yo me acuerdo que los miércoles a veces cantaba con su sudadera del colegio y pues eran niños, por ende sonaban como niños. Y pues nosotros ya obviamente estábamos en un ámbito un poco más profesional todo. Entonces, en la lógica era como decir, no, ¿qué vamos a hacer? No, ahí no era. Yo mejor sigo con mi música profesional, con mis luces profesionales y todo. Y estaba como, después de todo lo que había orado y todo lo que había buscado, cuando vi a lo que Dios me estaba enviando, yo dije, no, eso fue como una emoción mía. Pero no, emoción mía era ver que había un montón de cosas que faltaban y estaba era Él ahí. Y Él me estaba llamando a que estuviéramos ahí, o nos estaba llamando para eso. Ahora, nos pasó algo y es que en medio de todo, los chicos igual siempre han sido muy talentosos, pero pues igual eran niños. No había como un ingeniero de sonido, o sea, y yo decía, todo no suena bien, la verdad no se ve tan bien, o sea, igual con los niveles de excelencia que tenían en la iglesia, que era muy excelente con lo que se tenía, pero pues veníamos acostumbrados de otra cosa. Pero lo que yo sí sentía era la presencia de Dios de una manera como nunca antes la había sentido. Y yo lloraba y yo decía, ¿qué me está pasando? ¿Será por lo feíto que es? No, mentiras. Pero yo sí decía, ¿qué me está sucediendo? Y yo le decía a Nata, no entiendo qué es eso que percibimos que hay. Y es esa presencia que conocemos que hay en esta casa. Lo que les digo, no que no estuviera al otro lado, sino que por mi intencionalidad yo no la había percibido. Entonces eso fue como a finales, como les digo, igual guardamos prudencia, seguimos siendo fieles a nuestra iglesia. Y en esos últimos meses Dios nos puso a llegar temprano a nuestra iglesia, ir siempre a nuestro grupo, a nuestra célula, ir y empezar a hacer todas las cosas que tal vez no hicimos y valorar la casa. Entonces nos llevó como a ese punto de, en esta iglesia como que más o menos a un centro donde dijimos, oiga, no, en esta casa sí había cosas chéveres y en este otro lado hay esto otro. Llegamos a un punto donde no nos inclinábamos hacia lo uno ni hacia lo otro, sino dijimos, Señor, que se haga tu voluntad. El caso es que cuando ya íbamos a tomar la decisión, a ver, nosotros el primer servicio, el segundo domingo del 2013 vimos el servicio en línea de Semillas y el pastor Camilo estuvo hablando sobre Moisés y sobre su esposa, pero se enfocó más en su esposa, en cómo sería para ella y la fe que tuvo que tener ella para cada vez que Moisés le decía, no, nos vamos a ir, vamos a dejar todo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, de Moisés no, de Abraham, perdónenme. Entonces, y decía, ¿cómo sería su rol? Decía, una mujer normalmente está pendiente, es importante para ella la seguridad, ok, nos vamos, pero nos vamos para dónde, allá donde llegamos, etcétera, etcétera. Entonces hablaba también de cómo ella creyó en lo que su esposo tenía, en lo que él escuchaba de Dios de acuerdo a la relación que él tenía y dijo, listo, vamos a hacer lo que tú digas. Se acaba este servicio por internet y Nata me dice, listo, voy a hacer igual que ella. Si Dios te ha hablado, yo simplemente me voy a someter y vamos a hacer lo que tú digas. Pero te advierto una cosa. Yo dije, eso no podía ser así nomás. Me dijo, te voy a dar una advertencia. Me dijo, si nos vamos a cambiar de iglesia, es porque allá vamos a hacer todo completamente bien
y no de la forma que lo estábamos haciendo acá. Porque si no nos vamos a comprometer, pues para esas nos quedamos donde estábamos. Y yo, bueno, sí señora. El caso es que el tercer domingo de 2013 fue nuestro primer domingo aquí en la iglesia. Y Dios me da a mí una palabra en Ezequiel 17 que también se las quiero compartir. Y aquí está hablando de una parábola de dos águilas. Pero tal vez está en otro contexto, pero esa parábola igual me habló mucho en esta situación donde nosotros nos estamos moviendo en este tema. Entonces las voy a leer. Dice en el versículo 3, dice: un águila grande con alas anchas y plumas largas, cubierta de plumaje de varios colores, llegó al Líbano, agarró la copa de un cedro y arrancó la rama más alta y se la llevó a una ciudad llena de mercaderes. La plantó en una ciudad de comerciantes, también tomó de la tierra una planta de semillero y la sembró en tierra fértil. La colocó junto a un río ancho donde podía crecer como sauce. Allí echó raíces y creció hasta convertirse en una amplia vid de poca altura. Sus ramas se extendieron hacia arriba en dirección hacia el águila y sus raíces penetraron el suelo y produjo ramas robustas. Después dice: y le salieron retoños, pero luego otra águila grande con alas anchas y cubierta de plumaje pasó. Dice: entonces la vid extendió las raíces y las ramas hacia esa águila para obtener agua, aunque ya estaba plantada en buena tierra y tenía agua en abundancia, para crecer y convertirse en una vid espléndida y producir hojas frondosas y frutos suculentos. Entonces, resumen versión Fabián: el águila cogió la planta, la plantó al lado de un río, tremendo, pues al lado de un río se saben que las raíces entran y se pueden alimentar de toda esa agua. Creció súper bien, sus ramas, floreció todo, pero luego vio pasar un águila más grande. Y yo creo que la planta dijo como: si esta anterior me trajo para acá, la otra me puede llevar para un lugar mucho mejor porque es una águila mucho más grande. Extendió sus alas y le dijo: venga, lléveme para otro lado porque usted me puede llevar para un lado mejor. Entonces, dice en el versículo 9: así que ahora el Señor soberano pregunta: ¿crecerá y prosperará esta vid? No, yo la arrancaré de raíz, cortaré sus frutos y dejaré que se le sequen y marchiten las hojas. La arrancaré fácilmente, sin necesidad de un brazo fuerte ni un gran ejército. Pero cuando la vid sea trasplantada, ¿volverá a florecer? No, se secará. Cuando el viento del oriente sople contra ella, morirá en la misma tierra fértil donde había crecido también. Yo soy como, ups, eso fue una advertencia para mí. ¿Por qué? Dios me está diciendo: listo, saliste de esta iglesia donde no te habías plantado, pero te vas a plantar en esta, te vas a plantar en serio, porque si estás otra vez con el mismo temita de no, me voy a cambiar de iglesia, cuando te arranquen se van a dañar las raíces, cuando te plantes al otro lado, cualquier viento te va a tumbar y te va a matar. Ok. Sí, señor. Se puso de acuerdo con Nata. Entonces, claro, para mí ahí cambió todo. Y de ahí viene el título de esta predicación. Sé que ya vamos casi por la mitad, pero era importante esta introducción que igual nos ha mostrado varias cosas. Y la predicación entonces hoy se llama: no solo vine, me planté. Y con esto, ¿qué quiero lograr? Que cada uno de nosotros o cada uno de ustedes que están escuchando este mensaje puedan hacer una evaluación de qué tan plantados verdaderamente estamos en esta casa. Aún con el temor y temblor que esta frase tiene, ¿está en la casa correcta donde usted tiene que plantarse? Nuestro interés, y algo que nos ha enseñado el pastor siempre: nosotros aquí no estamos detrás de números, estamos detrás del desarrollo del propósito de cada uno de ustedes, porque Dios los ama ahí como hijos a cada uno de ustedes. Yo no puedo tener a gente retenida en un lugar donde no puedo tener a la célula de nariz en un riñón porque quiero tener más números, ¿verdad? Pero esto es una decisión que, como les digo, es una decisión bastante trascendental, porque nuestra vida espiritual depende de dónde nos decidamos plantar y de cómo nos vamos a comportar una vez estemos plantados. Entonces hay un versículo que está en Salmos 92, versículos del 12 al 13, que digamos se trae un poco más de luz hacia esto, porque entonces claro, el tema es lo que Nata me decía, lo que Dios me decía: si nos vamos a plantar de una vez, echar raíces. Pero entonces uno dice: listo, ¿qué es plantarse en una iglesia? ¿Cómo se ve eso? Pues sigo yendo los domingos. Entonces había servicio de miércoles, en la otra iglesia no había. Entonces ahora nos toca ir a dos servicios. Bueno, pues vamos a dos servicios, pero no, va mucho más allá que eso. Entonces en Salmos 92, 12 al 13 dice lo siguiente. Dice: los justos florecerán como la palmera, crecerán como el cedro en el Líbano. ¿Se acuerdan que también estábamos hablando del cedro del Líbano antes?
Y dice, plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Ok. Entonces ese plantados en la que entonces ahí sale el señoño, que el otro día venía haciendo lo mismo, y decía, si somos del mismo temperamento. El verbo plantar del que nos habla aquí la Biblia viene del hebreo natá. ¿Y qué significa esa palabra natá? Tiene un significado mucho más profundo que simplemente poner una semilla sobre la tierra. Esto implica establecerse, implica echar raíces profundas con la intención de permanecer y de dar fruto. Entonces, ok, eso me empieza a marcar cuál debería ser mi postura frente a la iglesia y cómo debería hacerlo. Entonces, si revisamos lo que nos está mostrando entonces este contexto, dice que plantarse implica ¿qué? Permanencia, 1. 2, tiene un propósito, el plantarse, y es florecer y dar fruto. Y este fruto va muy de la mano con el tema que les he hablado del propósito, que saben que es para nosotros como casa algo muy importante. Y habla de un lugar clave, que ¿cuál es? La casa del Señor. Y con todo el contexto que hemos tenido aquí hacia atrás en esta serie, sabemos por qué llamamos la iglesia la casa del Señor. Si alguien no ha visto las demás, pueden ver aquí hacia atrás para ver toda la serie, todo lo que ha pasado. Entonces ahora, si yo buscara una imagen para representar lo que era mi situación o era nuestra situación en nuestra iglesia pasada, es esta. Si me ayudan poniendo la imagen, por favor. Eso es unas semillas dentro de una bolsa puesta sobre la tierra. Entonces estábamos en la iglesia, sí, pero jamás nos hemos sacado la semilla de la bolsa para sembrarla y que pudiera dar fruto y entrar una raíz. Literalmente estos éramos nosotros. Ahora, con el amor del mundo, ¿cuántos tal vez están de esta manera hoy? Dicen, yo voy a la iglesia, yo estoy en la iglesia. Es más, están conectados hoy aquí a la iglesia. ¿Están plantados? La pastora tenía un dicho, esto era para hablar de los cristianos, usted no se vuelve cristiano, usted no se vuelve un carro por irse a parar en un parqueadero todos los domingos. Y creo que aquí pasa lo mismo. Usted no se planta en una iglesia por venir únicamente a servicios dominicales o de miércoles, tiene que haber una intencionalidad mayor. Entonces quiero que revisemos rápidamente 4 puntos de lo que sería estar sembrado, estar plantado en una iglesia. Entonces quiero que recordemos 1 Corintios 12:18, donde dice, Dios colocó a cada miembro del cuerpo como Él quiso. Y esto creo que nos va a dar un fundamento clave para abordar este tema. Y el punto 1 es sembrarse o plantarse, es ser establecido por Dios, no por emoción. Entonces creo que aquí tenemos que cambiar un paradigma y es, hay gente que está buscando iglesia, dice como, ay, semillas se trasteó, entonces voy a buscar otra. Espero que eso sean semillas de otros países y no en estas. ¿Por qué? No, voy a buscar una que me guste. La pregunta es, ¿la iglesia te tiene que gustar a ti o Dios tiene una iglesia creada para que tú estés ahí, para que te puedas desarrollar como Él espera? ¿Me hago entender? Si no, ¿qué va a pasar? Vas a arrancarte si ya estabas plantado, dañas la raíz y al intentar sembrarte a otro lado, cualquier viento te va a tumbar, ¿verdad? Entonces dice, Dios colocó a cada miembro del cuerpo como Él quiso. Entonces no se trata si la iglesia me gusta, sino si Dios me sembró allí. Ahora, la siembra o el plantarse es una decisión entonces espiritual, no emocional. No es como que, ay, aquí sí están las luces que me gustan. No, es que ahí la música sí suena como más chévere. O no, es que en estas hay mucho río, en estas la música es más pasito y me gusta más. Y lo mejor de todo es que Dios es tan amoroso que como lo conoce a usted tanto, ha hecho la iglesia perfecta para cada uno de nosotros de igual forma. Sino que todo también va en nuestra actitud. Entonces, podemos decir que estar sembrado es una postura de obediencia y no de comodidad. Se lo voy a decir de nuevo. Estar sembrado o plantado en la iglesia es una postura de obediencia y no de comunidad. Yo he hablado con mucha gente, con amigos cercanos, que dicen, han habido cosas que no me han hecho sentir cómodo, pero Dios me ha dicho acá. ¿Y qué hacen? Simplemente lo hablan. Y a veces son cosas que tal vez nosotros estamos percibiendo mal, o hay otras que también a veces nosotros tenemos que tener los pantalones así como dicen y el respeto y la honra para también comunicar cosas que tal vez es un punto ciego para alguien. Les voy a ser honesto, ¿Semillas es perfecta? No. La iglesia después de que haya un humano ya es imperfecta. La iglesia no es perfecta, perfecto Dios.
Por ende, a veces pasan cosas que no. Entonces, digamos, en el tiempo, aún lo que yo he hecho a nivel personal ha habido cosas que yo he visto y mi postura siempre ha sido no decir como, uy, terrible eso, o terrible esto otro. Y armar, como dice la pastora, o el corrillo, empezar a hablar. ¿Yo qué he hecho? Decirle al pastor, pastor, almorzamos un segundito. Vamos a hablar, vamos a charlar un rato. Tenemos la confianza para hacerlo. Y te digo, pastor, usted conoce mi corazón. Yo he tratado de evaluarme. Hay cosas que he revisado y estoy viendo esto. ¿Qué me dice? Me he sentido incómodo con esto. ¿Qué me dice? Y en estos años han habido dos cosas. Una, que él me diga, mira, es que esto realmente es así. Tal vez lo entendiste mal por esto. Y yo he dicho, ok, entendido, ajusto y seguimos. Y otros donde él me ha dicho, sí, pasó esto y no estuvo tan chévere. Vamos a ajustarlo, gracias por decirlo. Yo decía como, ok, bueno, pastor, chévere, gracias. Y tenemos la bendición de tener unos pastores que escuchan. Y que nos escuchan a nosotros cuando queremos también decirles algo, pero que escuchan de Dios también. Y que mantienen ese corazón enseñable, que creo que es un tema que de verdad nos ayuda a poder confiar en ellos y poder escucharlos y estar acá fielmente. Entonces, lo que les digo, esto no es gusto, esto no es sentimiento, esto es obediencia. Entonces cuando nos dicen, no, que el proceso de formación, los líderes necesitamos el proceso de formación completo para liderar. Ay, pero yo he visto otras iglesias donde uno puede liderar de una vez. Uno solo hace un curso que tal vez son 2 horas, un mismo domingo, y ya yo puedo ser líder a los 8 días. No, he visto otras iglesias que uno va y entra a servir de una vez. Chévere, pues si es el diseño que Dios le entregó a esa iglesia y si les funciona porque Dios fue el que se los entregó, chéverísimo. Aquí le entregó otro. La pregunta es, ¿lo vas a hacer o no lo vas a hacer? La pregunta es, ¿estás desobedeciendo a la iglesia o estás desobedeciendo a Dios, que fue el que te dijo que te plantaras en esta iglesia? ¿Me hago entender? Porque he tenido casos y he tenido conversaciones donde he hablado de cosas y de hecho la primera pregunta que se me ha venido a hacerle a la gente antes de decirle, oiga, hay espacios de la iglesia que usted pueda aprovechar, es que está el lead, es que a veces honestamente hemos sentido como que estamos vendiendo el lead y uno dice como, Dios mío, hay gente que dice, porque la gente no quiere ir a estudiarlo y a veces decimos, ¿será que no estamos comunicando de manera correcta lo que esto es? Porque lo que eso es honestamente es un espacio de discipulado, es un espacio donde los pastores han puesto su corazón ahí, han puesto todo lo que nos han entregado, todo lo que nos han entregado como casa para ir a cumplir con esta visión y serían las primeras cosas que deberíamos estar haciendo si en verdad estamos siendo conscientes que Dios fue el que nos plantó acá y no fue un gusto de nosotros estar acá. ¿Me van a entender? Entonces eso nos va a llevar a tener una actitud diferente hacia aún las cosas de la iglesia cuando volvemos a la perspectiva de que, ok, quien decidió ponerme en esta casa fue Él. Entonces el primer punto que usted tiene que decidir es, ok, Él decidió ponerlos en esta casa. Usted puede decir no. Ok, he escuchado al pastor Camilo decir esto, si usted verdaderamente escuchó de Dios que está en su casa, nosotros mismos lo acompañamos a buscar una donde usted pueda estar bien y pueda sembrarse, echar raíces y cumplir su propósito. Porque como les digo, acá no estamos detrás de números, estamos detrás del desarrollo de propósito. Hay una frase que me gusta mucho de un texto que tiene el pastor que se llama Soñamos con, que habla sobre esta iglesia, cómo está diseñada y cómo le habló Dios al pastor de que debería ser esta iglesia. Y esa frase dice, Semillas de Vida es una salacuna de sueños. Yo me he visto representado y yo he experimentado qué es esa salacuna de sueños, porque aquí en la iglesia no están diciéndonos, vengan todos y enciérrense aquí en las 4 paredes, no hagan nada por fuera y vengan y sirvan y no hagan nada más. Al contrario, lo que nos han enseñado en esta casa es, vengan todos, acérquense a Dios, encuentren su propósito y como casa los apoyamos para que ustedes vayan a hacer influencia en el área donde Dios los llamó. Que para alguno pueda que sea aquí adentro, como en el caso de nosotros, para otros puede ser afuera. Entonces aquí es un lugar donde estamos pensando es en el desarrollo de lo que Dios le entregó a cada uno para que el propósito de cada uno se cumpla. Entonces por eso es que tenemos que empezar a ver y evaluar cosas, cómo verdaderamente estamos afrontando las cosas que aún Dios le entregó a la casa para decir, ok, estoy comportándome como una persona plantada o como alguien que tal vez solo está viniendo y dice como, o debería estarme comportando como una persona plantada pero no he dado ese otro paso. Entonces vamos a seguir. Punto 2, el que se planta echa raíces y permanece. Entonces Jeremías 17 versículo 7 al 8 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y me gusta cómo arranca este versículo porque si entendimos el versículo anterior y entendemos que Él es el que nos designó a cada uno a estar en cierto lugar y entendimos que este es nuestro lugar, aquí está diciendo, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y dice, porque será
como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Hay un salmo que también nos habla de eso. Entonces, honestamente, tú no puedes esperar dar fruto si estás cambiando de una maceta cada 6 meses. Va a ser imposible. La raíz no puede nacer, se va a romper, etc. Y honestamente puede que haya gente que esté acá, asista acá, pero tal vez su mente está en otro lado. O tal vez usted viene y desarrolló fue un espíritu crítico. Y lo que le digo, se lo digo con amor, porque es que yo experimenté 7 años de mi vida donde pude estar conectado de otra manera y hacer un montón de cosas más que porque yo no tuve esto claro no hice. Entonces cuando nos vinimos, recuerden lo que Nata me dijo, si vamos a ir en serio. Puede que usted ya lleve 10 años acá, 15 años acá, 5, 1, pero va a marcar la diferencia cuando usted dice, estoy plantado. Y otros van a decir, sí, yo tomé esa decisión, yo me planté y he visto eso. Porque como les digo, es algo que nosotros hemos visto y al final tal vez les voy a hablar un poco de lo que ha sido para nosotros esa experiencia. Ahora el punto 3 dice, el que se siembra, da fruto, sirve y crece. Y vamos a revisar esto. En Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Claro, hay diferentes clases de fruto, porque hay gente que preguntará, ¿pero qué es fruto? ¿Qué fruto quiere dar? ¿Qué fruto está buscando? ¿Cuál es el fruto que Él tiene para nosotros? Entonces, sembrarse, sí o plantarse, lleva al servicio. O sea, usted ya dice, ok, yo acá no vengo solo como un consumidor, sino quiero ser un constructor de esto que está pasando. ¿Cómo puedo meter la mano? ¿Cómo puedo hacer más? Y para romper paradigmas, el servicio no es para gente desocupada. Yo conozco gente muy ocupada que ha entendido este principio y está poniendo la mano en esto porque entendió que es su casa. Entonces, también digamos esto nos muestra el tema del discipulado y como les digo, en el discipulado hay 2 líneas. Uno, que usted se deje de discipular y otro, que después entienda que tiene que empezar a discipular a otros. Entonces, que usted se deje de discipular, ¿cómo? No podemos estar esperando, o no es de un cristiano maduro estar esperando a que me llamen para discipularme. Oh, es que no me han llamado, es que no me han dicho, es que no me han... Aquí como iglesia ya existen espacios habilitados para eso. Vaya y hágalos. Lo que les digo, el proceso de formación, el lead, métase en un grupo. Si usted dice, ya hice todo, estoy listo para ver qué sigue. Listo, conéctese con un líder, con su líder, conéctese con el pastor. Ya tengo esto, quiero más, quiero seguir avanzando. Pero si usted no ha hecho lo básico, no se puede estar quejando de que no hay espacios de discipulado en la casa. Y aún si alguien de otra congregación está viendo esto, estoy seguro que en cada congregación es de la misma manera. Y este principio aplica no solo para Semillas, sino para la iglesia en general. Tenemos que honrar el lugar en el que Dios nos puso. Y esto es lo que sí o sí nos va a llevar a una transformación verdadera. Ahora, florecer no es solo sentir bonito. Y creo que es una manera muy infantil tal vez de verlo, de filtrar todo por los sentimientos. Florecer es dar vida a otros. Y ahí es donde viene el nombre de nuestra iglesia que para mí hace mucho sentido. Se llama Semillas de Vida. Nosotros somos semillas que tienen que producir vida. Si yo tengo esas semillas guardadas en la bolsa, se van a terminar pudriendo. El objetivo es que esas semillas den vida. Y ese es el fin de esta casa y de cada uno de los que estamos acá. Entonces, si nos quedamos todo para nosotros los que estamos recibiendo, pues vamos a pudrir la semilla y no va a seguir esto impactando a otro. Entonces, voy a dar una frase acá que creo que la puse para la pantalla y dice, los plantados no son consumidores, son constructores. La pregunta es, ¿tú eres un consumidor o eres un constructor? Y lo que les digo puede sonar como fuerte, pero honestamente lo digo desde el amor y lo digo desde el lado de, no de la iglesia, venga, comprometerse, sino desde cada uno de ustedes diciéndole, oiga, su vida va a cambiar si usted decide comprometerse de una manera diferente. Porque esto no es una idea del pastor. La primera charla de esta serie se llamaba Iglesia, ¿de quién fue la idea? No fue el pastor Camilo, la pastora Maritza, del staff, fue la idea de Dios. Entonces, es algo que si Él ideó para ustedes, es algo que a usted le conviene. Entonces, si usted lleva tiempo aquí en la iglesia y usted no sirve, no busca ser discipulado, ni está discipulando a otros, o está discipulando a otros sin haberse dejado discipular de aquí, es un peligro. Y usted no está viendo un fruto en su vida, quizá usted todavía no se ha plantado. Y quiero que estemos evaluando eso a lo largo de esto. Y el punto número 4 dice, el que no se planta, se seca y se vuelve inestable. ¿Se acuerdan lo que decía en Ezequiel 17? Decía, ¿será prosperada? No, se secará del todo cuando la toque el viento.
La vid de Ezequiel 17 fue trasplantada buscando mejores condiciones y se terminó muriendo. Y a veces lastimosamente yo escucho mucha gente buscando un águila más grande que los lleve a un mejor lugar, algo que puede ser prometedor, pero se termina dañando sus raíces y muriendo. Entonces, la estabilidad espiritual sí o sí va a venir es de estar firmemente plantado y no de estar arrancando las raíces. A ver, Dios no nos está llamando a estar en el lugar de moda. Nos está llamando al lugar donde Él necesita que estemos para que estemos siendo formados en la línea que Él requiere para lo que estamos llamados a hacer. Entonces hay lugares que en ciertas temporadas tal vez tienen más visibilidad y honestamente se ponen más de moda. Es que esta iglesia es muy cool por esto. Buenísimo, honramos eso. Pero imagínense un ojo celoso de lo que hace la mano. O imagínense un oído celoso de lo que hace el pie. Ay no, yo quiero ser pie. ¿Tendría sentido el cuerpo? Para nada. Si me quiere ir ayudando, Jan, porfa. Entonces, en conclusión, voy a hacer un resumen muy rápido, lo tengo acá escrito. ¿Qué significa entonces estar plantado en la iglesia? Uno, permanecer con raíces, no solo ir cuando hay una motivación o una necesidad, sino ser un asistente constante e intencional. Vamos a decir que estar plantado tiene que ver con comprometerse con la visión de la iglesia y sus líderes. Usted no puede decir yo estoy plantado en esta casa si usted no se sabe la visión de memoria y la entiende. Y usted puede estar haciendo muchas cosas que diga, oh, no, de todo lo que ha hecho Fabián, tal vez yo sí estoy plantado. Pero el fruto que usted va a dar tiene que estar en línea con la visión de esta casa. Conoce la visión. Entonces yo a veces cuando dicto clases de programa de formación o de lead, les pregunto, ¿cuál es la visión de la casa? Y muchos me dicen, no, pues desarrollar líderes para transformar naciones. No, esa no es la visión. Y creo que el pastor la dijo hoy, apenas dio el saludo, y no se la voy a decir, lo voy a invitar a que vaya a la página web, la visite y se la aprenda de memoria. Pero si esta es su casa, usted debe estar enterado de cuál es la visión o la función en este reino que Dios le entregó a su casa, porque es la única manera que usted va a poder ser efectivo. Muchas veces hay personas que dicen, no, yo me voy de esta iglesia y estoy bravo con el pastor porque tengo una super idea y el pastor dijo que no. ¿Qué pasa? Que usted a veces da super ideas sin conocer el contexto de lo que es la visión de esta casa y no aplican. Entonces el problema es del pastor porque no escuchó su idea y no hizo lo que usted quería, o el problema es suyo porque ni siquiera se ha tomado el tiempo de saber cuál es la visión de la casa para comprometerse verdaderamente. Ahora, para nosotros evidentemente fue un proceso, no fue como que, ay no, día uno y ya. Obviamente sí dimos cambios, o sea, hicimos cambios radicales desde el día uno. Y empezamos con los años a comprometernos hasta que eso nos ha ardido como propio. ¿Y qué hemos visto? Hemos visto florecer nuestra familia, florecer nuestros dones, florecer nuestros sueños. Muchos dirán, ay, pero 10 años en la iglesia, entonces sus propios sueños, ¿qué? Mis propios sueños, que aún tal vez no pareciesen que no tenían que ver tanto con la iglesia, a través de la iglesia Él ha permitido y ha generado conexiones para que yo pueda llevar esos sueños a otros niveles y aún permitirme soñar cosas que jamás imaginé. ¿Pero por qué? Por haberle dicho a Él, sí, me voy a plantar donde tú decidas que lo haga. Entonces sigamos viendo cuáles son aquí las cosas de alguien que se plantó. Alguien que se plantó da fruto. ¿Qué quiere decir eso? Que crece espiritualmente, que sirve, que aporta, se deja discipular, discipula a otros. Otro punto importante, es capaz de resistir el clima cuando cambia y se pone difícil. Permanece en medio de temporadas difíciles, de desiertos, de desacuerdos. Eso es importante. Yo he escuchado gente decir, yo no estoy de acuerdo con eso, pero mantiene su corazón correcto y lleva entonces a Dios y no va a armar un chisme o algo por el estilo. Y esta última es importantísima. Usted está plantado cuando usted es capaz de recibir el alimento espiritual que se entrega en esta casa. Y aquí hay un problema muy grande, y lo primero que a usted le impide poder recibir el alimento de la casa es cuando usted no honra a quien está entregando eso. Entonces usted tal vez cuando el pastor o la pastora se paran aquí a predicar o cualquiera de nosotros, usted está como en modo análisis para ver qué critica de eso está muy bien, eso tal vez no, eso usted jamás va a recibir. Y lo peor de todo es que eso no nos va a cambiar a nosotros. Eso no va a perjudicar al pastor Camilo, eso no va a perjudicar al pastor Maritza, eso no va a perjudicar a la iglesia porque es una idea de Dios. Esto lo va a perjudicar a usted, porque sus raíces, si no se alimentan, se van a terminar secando y lo va a llevar a un desenlace que no estamos queriendo. Entonces, ¿qué entonces es no estar plantado? Asistir sin compromiso, cambiar de iglesia o amenazar con irme al menor conflicto o a la menor incomodidad, vivir tal vez una fe individualista,
no rendir cuentas. Hay gente que ve la rendición de cuentas como una humillación, pero para mí eso es protección. O sea, no hay nada mejor que, a mí jamás, se los digo como un miembro del staff, como alguien que está encargado de varias cosas de la iglesia, los pastores me han dicho: necesitamos que nos rindas cuentas. Ellos jamás lo han pedido, pero yo decidí hacerlo. Con Nata decidimos hacerlo. Entonces nosotros a veces tenemos que salir a tocar en diferentes lados. Obviamente oramos, miramos, pero yo siempre digo a la pastora: pastora, ¿cómo estás? Quiero que sepas que voy a ir a tal lado a tocar, no sé, ¿cómo lo ves? Sea el parque Simón Bolívar con 60,000 personas, o sea una iglesia en Suacha con 20, porque ha sido así. Le digo: pastora, voy a estar en tal lado, a tal hora, ¿cómo lo ves? No, súper Fabi, listo, bien, vamos a estar orando por eso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es importante que nosotros decidamos conectarnos de todas esas maneras, y lo que les digo es por nuestro propio bien. ¿Qué es no ser alguien plantado? Vivir una fe individualista, no dar fruto, no servir, no involucrarse, vivir una espiritualidad consumista. Si usted alguna vez está pensando: voy a ir a la iglesia, voy a ver qué recibo, no es la forma. Ahora, para cerrar, entonces les conté, Dios nos habla de movernos, tomamos la decisión, nos da estas condiciones, nos movemos, y como les dije, han pasado 12 años. ¿Qué pasó en nuestra vida estos 12 años? Y de hecho hice una lista acá, no se las voy a leer tal cual, pero uno, Dios cambió nuestra mentalidad por completo. Para lo que Dios nos llamó a hacer, la mentalidad que teníamos no nos servía. Y a veces la sola mentalidad también depende de las personas con las que usted se está rodeando. Entonces Dios, cuando nos llama a estar en esta iglesia, no nos llama solo a recibir del servicio, sino también a estar interactuando activamente con esta comunidad. Y esta comunidad nos llevó literalmente a poder ver todo de una manera diferente. De hecho, hay estudios que dicen que el 95% de su futuro de una u otra forma está marcado por las personas de las cuales usted se está relacionando hoy. Entonces, ¿cuáles son esas charlas que usted está teniendo? ¿De qué personas se está rodeando? También entendimos que tenemos un propósito. Esa palabra para nosotros fue nueva cuando llegamos aquí a la iglesia. 7 años de cristianos, y pensábamos que sí, pues era no solo pues buscar a ver a quién le decíamos que Jesús murió por ellos y ya vino con mi trabajo aparte a ver cómo sobrevivo y todo. Pero Dios nos habló de propósito, y es un propósito que nos enciende, que nos apasiona. Acuérdense que sus planes son mayores que los nuestros. No se imaginan la vida, o como ese fuego que arde dentro de ustedes cuando usted dice: Dios planeó esto para mí. Y esa es una casa que nos ha ayudado, como les dije antes. Fue literalmente la sala cuna de los sueños que traíamos y que aún no sabíamos que teníamos para poderlos llevar a cabo. También literalmente Dios cambió el curso de nuestras vidas. Ahora tenemos 3 hijas. Hay gente que me dice: ay, tan de buenas, ¿cómo les salieron las niñas? Todas juiciositas. No fue de buenas, fue trabajo. Pero fue un trabajo que hemos hecho en el contexto de la iglesia, y ellas han estado formadas y han estado criadas acá. Con todas las niñas han estado acá, y tal vez algunos las han visto. Yo me acuerdo que Luciana, que es nuestra hija mayor, tenía creo que 3 meses tal vez o menos, y ya tuvo su primera vigilia cuando las hacíamos largas hasta las 2 de la mañana. Y ahí está, y se crió perfecta. Le encanta la Biblia, sabe, a veces yo digo: ¿será que sabe más Biblia que yo? Porque yo digo: Dios mío, o sea, sabe todos los personajes, todas las historias. A mí a veces se me olvida el nombre de alguien o algo así. Papi, eso fue tal personaje que lo que hizo fue esto. Ok. Y no es como una fe forzada para ella, no es algo donde ella dice como: yo tengo que decirle: ay, oye, mira, interésate en algo de la Biblia, lee un poquito. Ella a veces dice: papi, ¿será que me dejas leer un ratico la Biblia y ahí sí me duermo? Pues claro, hágale. O sea, pues de una. ¿Me entienden? Ha sido natural. Entonces, qué diferente. A veces usted como papá dice: ay, Dios mío, es que mis hijos, porque están viviendo esto. Y a veces usted, con todo el respeto, quiere traerlos a la iglesia para mirar si en la iglesia hay algo por ellos. ¿Qué tal si arranca usted como papá plantándose en esta iglesia para que usted sea el primero en recibir los frutos que esto tiene, y que esos frutos le hablen a sus hijos y sus hijos decidan tomar esa decisión? Es lo que hemos visto. Tenemos 3 hijas, y las 3, la iglesia es normal. O sea, antes un domingo, ellos no dicen ay, domingo iglesia, ay, levantarnos, no. Vean, en el año, si fallamos 4 domingos, tal vez es exagerado, porque tal vez son los de vacaciones, y eso a veces estamos de vacaciones y venimos. Las niñas son como: qué extraño se siente porque es domingo y no estamos en la iglesia. O tal vez que algunas días ha estado enferma y les decimos: mi amor, por cuidar a tus compañeritas de kids o algo así, no deberías ir hoy. No, yo quiero ir a kids, yo quiero ir a la iglesia. ¿Cómo así? O sea, dicen: llévanos, así sea, déjanos en la parte de atrás en la consola o algo así, pero queremos estar. Eso no es algo que hemos obligado, y es algo donde digo: Señor, gracias porque te obedecimos y tú has sido más que fiel. Hemos recibido
A ver, el servicio para nosotros se volvió una pasión y es algo que no hacemos porque nos paguen. Y Dios se ha encargado de pagar cada cosa literalmente. Y alguien decía, la pastora Maritza decía una frase que tal vez Dios no paga todos los domingos o todos los viernes, todos los fines de semana, pero de que paga, paga. Y hemos visto unas cosas que decimos, ¿en qué momento tenemos esto otro? Si no lo hemos hecho a la manera que el mundo tal vez lo muestra. Ha sido Él que ha sido fiel y ha retribuido aún todo lo que hemos hecho por su casa, pero porque lo hemos hecho de una manera desinteresada. Entonces, honestamente, ¿qué hemos recibido después de plantarnos? Una transformación completa de lo que éramos a lo que somos hoy en día, y sabemos que no ha terminado, sino que vamos en un proceso y vamos a seguir viendo cosas que Dios está haciendo. Ahora, para cerrar, quisiera invitarlos a que todos en un momento reflexionaran: ¿estoy verdaderamente plantado? ¿O hasta qué punto verdaderamente estoy plantado? Porque puede que la semillita esté tocando un poquito así la tierra y esté intentando sacar una raícita así, pero que diferente es coger el grano y sembrarlo bien y echarle agüita para que eche raíces de verdad. Entonces quiero invitarlos a que hagan esta evaluación, de que estén orando, de que no sea por lo que yo le dije, sino que sea un Señor, revélame qué cosas, o en qué cosas tal vez está viendo mi falta de compromiso, y aún qué cosas que no estoy viendo hoy en día son fruto de mi falta de compromiso. Entonces, si quieren, oremos y vamos con esta canción que quiero invitarlos que la canten de una manera diferente, pensando en todo lo que acabamos de hablar. Papá, gracias te damos por la idea de la iglesia, Señor. Gracias por pensar todo esto, Señor, para que podamos estar juntos, que podamos experimentar tu presencia de la manera en que lo hacemos, Señor. Gracias por tu idea de la comunidad, Señor. Gracias por lo que logras a través de la comunidad en cada uno de nosotros, Señor. Y hoy, Señor, te queremos pedir un perdón si no hemos sabido valorar, Señor, todo lo que tú nos has entregado y todo lo que has planeado para nosotros. Perdón si hemos permitido, Señor, la queja aún en medio de tus propias ideas, Señor. Y hoy te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú abriendo nuestros ojos, abriendo nuestros oídos para que podamos ver y entender, Señor, lo que dice tu palabra respecto a esto y podamos tomar decisiones que marquen el resto de nuestras vidas, de nuestras familias y de nuestras generaciones. Te amamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.